¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura. Y esta semana vamos a dedicar el programa a lo que, por lo menos para mí, es uno de los indispensables de los veranos en Santander. Nos referimos a los cursos de verano, nos referimos a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y esta noche tenemos el placer de dar la bienvenida a alguien que los conoce muy mucho. Nos referimos al rector de la UIM, Carlos Andradas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer que esté con nosotros en este programa para hablar de esta institución como es la UIM, pero antes, esta entrevista siempre comienza de la misma manera. ¿Qué es para usted la cultura? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy encantado de acompañaros esta noche para hablar de la UIM, que es una institución extraordinaria que ahora tengo el honor y el privilegio de dirigir. Y yendo a tu pregunta, que no es una pregunta fácil, ¿no? Estaba intentando distraerme un poco, exacto, ¿no? Exacto, pero ahora ¿no? Tenemos que ir a por ello. ¿Qué es la cultura? Pues yo te diría que la cultura es seguramente todo ese conjunto de cosas que nos conforman realmente como personas, o sea, que nos hacen humanos, que nos hacen pertenecer a nuestra sociedad, sí, que nos impregnan de códigos de conducta para convivir, para disfrutar, para saber apreciar el arte, la naturaleza, es decir, todo esto que nos impregna, y aquí va desde la literatura, la pintura, la música, los códigos de conducta, como te decía, ¿no? Y que nos hacen, que nos humanizan en definitiva, que nos hacen sociales, que nos ayudan a vivir en sociedad, ¿no? Carlos, ¿cómo definir a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo? ¿Cuál sería su carta de presentación? Pues hay muchas definiciones que se han acuñado a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Esto de universidad de universidades. ¿Sí? Pepe Hierro llamaba, ¿no? la península o la isla de la libertad. A mí hay una cosa que me gusta mucho decir y es un espacio de convivencia interdisciplinar e intergeneracional, porque si hay algo que nos caracteriza es precisamente que mezclamos cursos de muy distintas áreas y además que el perfil de estudiante, pues hay desde el estudiante universitario de 18 años hasta el jubilado o las personas jubiladas que vienen porque les sigue gustando estar al día precisamente de qué es lo que está pasando en la ciencia, en la cultura, en las humanidades, en lo que sea, ¿no? ¿Cómo se organizan los cursos de verano? Porque está claro que ese público va a disfrutar, va a aprender, va a convivir, ese espacio de encuentro, porque desde mi punto de vista está por un lado los encuentros académicos, pero yo creo que de manera paralela también se desarrolla esa convivencia, ¿no? entre las personas que asisten a la UIM. Pero claro, nosotros vamos a disfrutarlos, vamos a aprender, pero hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo se organizan los cursos de verano? ¿Cómo lograr ese equilibrio de temáticas tan diferentes? ¿Cómo son esas propuestas? Bueno, pues tiene mucho de artesanía también, sí, ¿no? Tiene mucho de artesanía. Digamos, el periplo normal es inmediatamente después de que finalizan aquí los cursos en septiembre, abrimos un periodo que llamamos el periodo para recibir propuestas de cursos para el año siguiente, porque siempre queremos tener una ventana abierta a nuevas iniciativas, a iniciativas, digamos, que puede ser que no se nos hayan ocurrido o no se nos ocurran a nosotros. Con eso, más, digamos, las iniciativas que ya vienen rodadas también, ¿no? De otros años tenemos la fortuna de tener
cursos y encuentros que tienen ya una historia larguísima, ¿no? Empezando por el de AMETIC, que es nuestro el decano es el de APIE, ¿no? Ahora estoy pensando que es el de periodistas de información económica, ¿no? Con el que empezamos todos los años, que ya hemos celebrado la sesión 41, wow. La edición 41. Pero luego otro fijo es AMETIC, que es de alguna manera siempre el comienzo del curso en el área de las tecnologías de la información y la comunicación, y otras muchas escuelas que van por 24, 23 ediciones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos por una parte el histórico, por otra parte esa llamada a propuestas que hacemos y de las cuales extraemos nuevas ideas y nuevas iniciativas, y después hay una parte también que nosotros encargamos, ¿no? Esto fundamentalmente pues tiene que ver o bien con cursos magistrales, que digamos son encargos directos a personas, o bien con temas de, iba a decir, rabiosa actualidad, ¿no? ¿Sí? Esta expresión, pero bueno, que surgen, ¿sí? Pues la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto palestino, o porque hay un acontecimiento, el año pasado era la presidencia española de la Unión Europea y entonces dedicamos un curso a analizar esos temas, o cualquier, digamos, otra circunstancia que haga que haya que prestar atención especial a algo, ¿no? Y entonces hay iniciativas que nosotros propugnamos de manera muy directa. Entonces, mezclando todo eso, pues hacemos la programación de los cursos, y luego de esa misma programación, extrayendo las personas más relevantes que vienen, etcétera, entonces las intentamos utilizar también para la parte cultural, con aquello de optimizar, digamos, los recursos, y al mismo tiempo también pues las actividades culturales tienen una vida propia también, bueno, el teatro, la música, y los conciertos con los lunes, claro. Afortunadamente vamos trabajando con instituciones de aquí de Cantabria, y esto nos va, por una parte, insertando en el tejido social, que es muy fundamental, y por otra parte también estableciendo lazos que nos permiten desarrollar actividades culturales cada vez más interesantes. En unos minutos, de hecho, me gustaría hacer referencia precisamente a esas actividades culturales que yo creo que tienen tanto protagonismo en la WIMP, pero Carlos, en la inauguración usted mismo señalaba que la WIMP es una joya que debemos proteger. ¿Qué momento vive la universidad? Pues vive un momento, por una parte, delicado, y por otra parte, yo creo, también de redefinición, ¿no? Los tiempos han cambiado, la WIMP tiene un prestigio que ha atesorado a lo largo de los años extraordinario, pero ha habido una pandemia que ha modificado mucho los hábitos de conducta. Ahora está volviendo a haber un, digamos, resurgimiento de la presencialidad, cosa que a nosotros nos parece extraordinario, porque, digamos, la esencia de la WIMP es estar ahí, ¿no? Y bueno, evidentemente la tecnología hay que usarla pues para conectar a gente que no pueda venir, a ponentes que si no sería imposible contar con ellos, pero la esencia, ¿no?, tiene que seguir siendo esa convivencia intergeneracional e interdisciplinar de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el mismo modelo de cursos de verano fue de tanto éxito que se copió por muchas universidades, que ahora de hecho están teniendo dificultades y están pues reduciendo esos cursos de verano, lo cual, digamos, a nosotros nos refuerza como precisamente la institución que tiene los cursos de verano como una de sus actividades genuinamente, ¿no?, fundacionales incluso. Entonces es un momento interesante en el que yo creo que hay que pensar qué WIMP queremos para dentro de 10 años, ¿no? Pensando con ambición y ir poniendo los pasos, ir dando los pasos para que llegara a eso, ¿no? Y eso significa pasos a nivel presupuestario, por supuesto, pero fíjate, incluso más importante que eso, yo creo que son pasos a nivel de personal. La edad media del personal de la WIMP
es avanzada y eso significa que está habiendo un relevo generacional que hay que cuidar. Esto no es fácil hacerlo en la administración pública porque los mecanismos de captación de personas, de relevo de personas, son complicados, ¿no? Las ofertas de empleo público, etcétera, etcétera. Y unido a esto, pues también la forma administrativa de la naturaleza jurídica de la UIM, que condiciona mucho también su forma de proceder, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo es lo que hay que pensar además con una perspectiva de medio-largo plazo, pero ir dando pasos ya mismo, porque si no el tiempo nos devora, ¿no? ¿Qué aporta la UIM a la ciudad de Santander? Bueno, eso habría que preguntárselo, digo yo, más a la gente de Santander, ¿no? Yo creo que aporta, desde luego, cultura. Hablábamos antes de cultura. Yo creo que aporta mucho talento, mucho conocimiento y también al mismo tiempo mucha diversión, ¿no? O sea, yo creo que realmente es una forma de poner a Santander todavía más en el mapa internacional, ¿no? Que vengan personas, bueno, pues como las que vienen habitualmente, ¿no? Y este año tuvimos en la inauguración a Ignacio Cirac, ¿no? Que es uno de nuestros científicos más destacados ahora mismo en el extranjero, que haya un curso dirigido por Rafael Juste, otro neurocientífico que está dirigiendo ni más ni menos que el proyecto BRAIN en Estados Unidos, que tengamos en la ceremonia de clausura a John Fosse, el premio Nobel de Literatura del año pasado, una persona que rara vez se deja ver fuera, ¿no?, de su sitio, ¿no? Que la semana que viene, me parece que es, o uno de estos días de julio, no recuerdo las fechas, pero tenemos al premio Abel, ¿no?, que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es, pero el premio Abel de matemáticas, que es el equivalente al Nobel. Bueno, y podríamos seguir sin contar sobre eso, pues los políticos que vienen. La vicepresidenta primera también vendrá este mes de julio porque celebramos los 150 años de la Intervención General del Estado con un curso precisamente aquí en la UIM. El ministro de Economía, la ministra nuestra de Ciencia, que también vendrá, las aulas que hay, que ya se van también consolidando, el aula Ortega y Gasset, el aula Blas Cabrera, en fin. Yo creo que eso aporta una riqueza extraordinaria a la ciudad y por supuesto, pues la UIM se beneficia también de esta ciudad que es extraordinariamente acogedora y en la que estamos encantados, ¿no? Consolidar y crecer es el lema de los cursos de este año, en los que además os adentráis en nuevas áreas del conocimiento que antes no había en la UIM. ¿Cuáles son algunas de ellas, Carlos? Bueno, por una parte, cosas de la actualidad. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo pues dije, oye, hay que tener inteligencia artificial presente y afortunadamente, pues de la mano del Ministerio de Transformación Digital, pues tenemos un curso de inteligencia artificial que esperamos además que se consolide, porque esto es un tema que habrá que ir trabajando progresivamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, empezamos, este es nuestro tercer verano, ¿no?, el del equipo rectoral que tengo la suerte de dirigir, y empezamos hace 3 años con algunas iniciativas que afortunadamente se van consolidando. Otras empezamos el año pasado, como por ejemplo pues un encuentro sobre divulgación de la ciencia, que también es un tema importantísimo, los encuentros de economía española del Banco de España, que se están celebrando aquí en La Madalena desde el año pasado, este año también, y ya estamos trabajando para que se consoliden aquí como una de las referencias también que se celebran periódicamente. Hemos empezado una escuela de estudios clásicos porque, y esto viene al hilo de lo que comentabas, normalmente
la imagen popular, ¿no?, que hay, ¿no?, que se tiene, es que en la UIM se habla más de humanidades, ¿no?, que de ciencia. Y sin embargo, en las escuelas, que es un formato de curso que es muy importante, y luego si quieres hablamos un poco más de él, pero que es un formato, digamos, de un número relativamente reducido de ponentes, más, digamos, de estilo académico, dirigido a estudiantes universitarios de los últimos años o de máster, es decir, para en distintas disciplinas ponerse al día. Van cambiando los temas cada año de qué es lo que está sucediendo en tal área, tal otra, etcétera, ¿no? Bueno, pues en esas escuelas vimos que la mayoría, pero la inmensa mayoría, si había cuando llegamos una docena, pues 10 eran de ciencias. Matemáticas, bioquímica, física, inmunología, y muy pocas, esencialmente una de gramática, ¿no?, eran del área de letras, por seguir, digamos, con la división esta tradicional. Y entonces, como esto hay que equilibrarlo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues hemos puesto en marcha una escuela en estudios clásicos, una escuela en geografía, que empezamos este año, una escuela de ciudadanía, que también empezamos este año, junto con por supuesto, mantener las que había y ir reforzando incluso con alguna nueva, como por ejemplo esta de neurotecnología que dirige ni más ni menos que Rafael Juste, de la que te hablaba antes, ¿no? Y qué decir de esa programación cultural, como comentábamos antes, que yo creo que tiene esa personalidad propia, ¿no? Esos conciertos, esas veladas poéticas, esos martes literarios, y ese sinfín, porque ya digo que la programación cultural es como su propia WIMP al final. Bueno, fíjate, sí, de hecho los lunes tenemos los lunes musicales o lunes clásicos, ¿no? Los martes literarios, donde, bueno, eso, hay posibilidad de escuchar y de conocer además de una manera distinta, ¿no?, a los autores, a los personajes, ¿no? Los miércoles la relación con el CSIC se va intensificando también con los años, ¿no? Y entonces solemos tener teatro. Bueno, este miércoles tenemos en el CSIC al Niño de Elche, ¿no? O sea que si alguien quiere y está a tiempo, pues que vaya a ver al Niño de Elche, ¿no? Los jueves son las veladas poéticas que tú acabas de mencionar. Los viernes descansamos. Pero bueno, unido a eso, vamos reforzando nuestra relación con centros muy emblemáticos de aquí, como el Centro Botín, y haciendo actividades conjuntas, participando conjuntamente en actividades. Hacemos actividades con el CEDIS, donde tenemos una exposición de fotografías. Hemos organizado una exposición con obra de Tapies, ¿no?, para celebrar el centenario del nacimiento de Tapies. Esto lo hacemos también con el CSIC. Estamos participando en el Festival de Jazz, ¿no?, y el primer concierto, digamos, del Festival de Jazz se hará ni más ni menos que en el Patio de Caballeriza. Es un sitio que es maravilloso, ¿no?, y donde ya hicimos un concierto de jazz el año pasado. El año anterior emitimos en directo un programa con actuaciones de grupos en vivo de Radio 3, de grupos musicales de aquí. Participamos con el Festival Internacional de Santander. Es decir, que queremos, y además es nuestra vocación, ¿no?, y nuestra ambición, ir participando cada vez más con las instituciones de Cantabria, bueno, pues de la vida cultural, y ofreciendo y siendo actores en esa vida cultural de Cantabria. ¿Alguna vez se planteó que llegaría a ser o que iba a ser rector de esta universidad? No, nunca. Fíjate, yo he sido rector de la Universidad Complutense de Madrid, la universidad, digamos, más grande, presencial, más grande del Estado, ¿no? Pero nunca se me había ocurrido que podría ser rector de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, nunca. Y la conocía. Eso le iba a preguntar, ¿conocía los cursos? ¿Había participado? ¿Qué sabía de ellos? Sí, yo he estado, de estudiante no estuve nunca, cosa que está muy mal, tenía que haber estado, ¿no? Pero sí que estuve luego de profesor, de ponente en algunos cursos, ¿no? Y de hecho hay una
anécdota muy curiosa dentro de las varias cosas que he sido, digamos, a lo largo de mi trayectoria. Una de ellas fue presidente de la Real Sociedad Matemática Española, ¿no? Yo soy matemático de formación y de profesión, te diría, ¿no? Y entonces, siendo presidente de la Real Sociedad Matemática Española, entonces hablé con el entonces rector de la UIM, que era José Luis García Delgado, para establecer aquí una escuela de matemáticas, ¿no? Y esa escuela de matemáticas todavía hoy perdura, ¿no? O sea que una de las cosas que siempre hago, salvo que me sea imposible, es ir a inaugurar justamente esa escuela de matemáticas, porque, bueno, me recuerda, ¿no?, efectivamente, pues algo que empezó y que todavía se mantiene y que realmente tiene una salud extraordinaria, ¿no? Carlos, ¿cómo es un día en la vida del rector de la UIMP? Bueno, pues agenda muy variada, eso desde luego, depende de ¿no? los días, ¿no? Depende de los días. Los lunes y los viernes suelen ser días muy ajetreados, porque inauguraciones las y clausuras, inauguraciones, entiendo, ¿no? y nos gusta, digo nos, porque evidentemente yo no puedo estar en todas, ¿no? Porque casi todas empiezan más o menos a la misma hora, aunque intentamos ahora escalonarlas, digamos, con media hora de diferencia o al menos 15 minutos de diferencia para poder ir a más, ¿no? Pero bueno, nos repartimos entre los miembros del equipo para atender a las inauguraciones. Normalmente a veces nos quedamos a la primera ponencia del curso en cuestión, y después yo intento, digamos, fuera de los ratos, digamos, de despacho que hay que tener para contestar correos, resolver cuestiones, lo que no se ve. En fin, todas estas cosas de intendencia hasta pues, gerencia, etcétera, ¿no? Intento escaparme a escuchar a gente que me interesa, ¿no? Lo cual pues tampoco es fácil, porque suelen haber tanta oferta que te planteas, claro, qué eliges, ¿no? Pero bueno, yo quiero y hago un esfuerzo por pasarme algún rato por todos y cada uno de los cursos que hay en esa semana. Y luego hay un momento muy divertido y además atractivo, que son las comidas con los directores. Hay un día, los miércoles, lo hacemos ahora, históricamente no siempre ha sido los miércoles, pero ahora es los miércoles, que tenemos la comida en el comedor de infantes, en el propio palacio, con los directores de los cursos que hay esa semana, ¿no? La comida es la misma comida que se sirve abajo, es decir, que no es nada especial, pero el objetivo que tiene es que los directores se conozcan entre sí, que cada uno se dé cuenta de la diversidad de temas, eso que hablábamos antes de la interdisciplinaridad, de la diversidad de temas que se están abordando, y bueno, y surgen conversaciones que son realmente atractivas, ¿no? Pues eso, desde alguien que te habla de neurotecnología hasta un curso de alergias alimentarias, o hasta un curso magistral de literatura o de gramática o de filosofía, ¿no? Y entonces, bueno, esa mezcla, ¿no? Pues realmente es muy rica y son momentos maravillosos. Nos queda poco tiempo, pero antes lo hablábamos, ¿no? La suerte que es que poder tener de cerca a tantas personalidades de diferentes ámbitos a lo largo del verano en la universidad. Sé que es difícil, pero usted mismo dice, ¿no?, que le gusta escaparse, escuchar, acercarse, conocer. ¿Cuáles son algunos de esos nombres que le ha hecho verdadera ilusión tener en el Palacio? Bueno, te hablé antes de Ignacio Cirac. Sí. Me hace muchísima ilusión que esté John Fosse aquí, ¿no?, el Premio Nobel de Literatura, porque además John Fosse es una persona que él mismo reconoce que rechaza el 90% de las invitaciones que se le hacen para ir a sitios, ¿no? Con lo cual el hecho de poder tenerle aquí es realmente un privilegio. Pero después, pues tenemos a Borrell, que es un clásico, ¿no? De los veranos, sí. A científicos como Rafael Yuste, del que te he hablado esta mañana. Tenemos a
Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz, Premio Nacional del Cómic este año, ¿no? Que es un curso que también me hace mucha ilusión, Antonio Altarriba, ¿no? Que también dirige un curso. Tenemos a Luis García Montero, me hace mucha ilusión, por además afinidad, digamos, profesional, pues ir a escuchar a Luis Caffarelli. Hemos tenido a Siri Hausbeth, ¿no? Aquí. Me encantó, por ejemplo, poder estar, charlar, escuchar a Cartarescu, escritor que algún día será también Premio Nobel de Literatura, estoy seguro, a Orlando Faigis, que nos habló de Rusia y de la historia de Rusia y de Ucrania, y yo me quedaba absolutamente embelesado, ¿no? Entonces es un sinfín realmente, ¿no? Y hay tanta gente que comunica tantas cosas, ¿no? Que realmente es un privilegio el poder convivir aquí con ellos, ¿sí? ¿Disfruta de los veranos en el Palacio? Disfruto de los veranos, sí. Lo cual no significa que no trabaje mucho. Muchísimo, ¿no? Eso lo doy por hecho, porque ya solo hay que ver cómo habla de cada uno de los cursos y todo lo que sabe, es decir, se nota que está presente en lo que se hace en es que efectivamente me gusta, y esto es una manía, si quieres, o de formación profesional, pero me gusta efectivamente estar al tanto y saber qué es lo que se está cociendo en cada momento, ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice, oye, qué suerte y tal, y es verdad, es una suerte, es un privilegio poder dirigir la UIM, es un privilegio y estar aquí, ¿no? Pero yo siempre recuerdo, sí, pero no estamos de vacaciones, ¿no? Y esto además lo digo no solamente por mí personalmente, sino también por todos los trabajadores que vienen aquí, que pasan el verano en muchos casos lejos de su familia, porque su familia pues no puede venir o no tiene disponibilidad, y bueno, el tema de conciliación familiar pues es un tema que es importante y que es difícil. O sea, hay mucha gente que está haciendo un gran esfuerzo, y ya no estoy hablando yo ya tanto de mí a nivel personal, que ya mis hijos ya vuelan solos, etcétera, pero los trabajadores, las personas que tienen familiares todavía a su cargo, para ellos es un gran esfuerzo estar aquí, independientemente de que evidentemente el entorno es maravilloso y es un privilegio el estar en la UIM, claro. Última pregunta que le hacemos al rector de la UIM. ¿Qué espera de este verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de esta 92 edición de los cursos? Pues mira, espero en primer lugar que sea un éxito, como yo creo que lo está siendo, que todos los que pasen por aquí se vayan contentos y satisfechos de la experiencia, de la atención recibida, de lo que viven aquí. En términos prácticos, que superemos el número de estudiantes del año pasado y vamos creciendo, ¿no? O sea, yo creo que se nota la pospandemia, se va notando, vamos creciendo, y que los trabajadores también pues salgan adelante. Este año está siendo difícil porque hemos podido contar con menos trabajadores, no hemos podido contratar a personal temporal que nos ayuda, y con lo cual significa que está recayendo todo en menos hombros, ¿no? Y hay que sacar adelante. Pero bueno, procuramos compaginar todo. Hoy mismo estábamos hablando de, bueno, pues de lo que hemos montado para poder ver los partidos de la selección, ¿no? Que también son momentos de compartir, de disfrutar, ¿no? También habrá que hacer algo de cara a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es otro de los acontecimientos de este verano. Entonces, aunar, ¿no? Esos momentos de diversión, ¿no? De relajación con todo lo que es el trabajo, y entonces globalmente pues que los cursos salgan extraordinariamente, como estoy seguro de que van a salir, y que todos y cada uno de los que nos visitan, sean ponentes, sean estudiantes, sean becarios, pues se vayan con esa experiencia de decir, aquí tengo que volver. Y eso se da mucho.
Una experiencia única, yo creo. Yo creo que para entender realmente lo que es la WIMP, yo creo que hay que vivirla. O sea, que yo creo que animo a todo el mundo, sin duda, que participe desde el lado que le toque, ya sea personal o profesional, que participe en estos maravillosos cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Carlos Andradas, ha sido un verdadero placer tenerle. Le agradecemos su visita porque sabemos precisamente que su agenda no es sencilla, así que muchísimas gracias y enhorabuena por lo que continúan haciendo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Nada, muchas gracias a vosotros, muy buenas noches y una de mis ocupaciones es atenderos, o sea que lo hago encantado y además es algo que me gusta y siempre aprendo de eso. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Próxima semana, nueva cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.